Hola Mundo, hola Java, bienvenidos a un nuevo video del curso de Java de Hola Mundo con Juanma. Y en este video número 14 empezamos a ver un tema muy importante, pues tal vez el tema más importante en Java, bien, que es la programación orientada a objetos, que son las siglas POO, ¿sí? Programación orientada a objetos. ¿Y qué es la programación orientada a objetos? Simplemente es un paradigma el cual tenemos que aprender y comprender su funcionamiento para poder aplicarlo de una mejor forma en los distintos lenguajes de programación que obviamente queremos aprender para diseñar y crear nuestras aplicaciones o programas. Bien, entonces, ¿cuál es la idea principal de este paradigma? La idea principal es contextualizar el dominio pues, del problema en términos de los objetos, ¿sí? Que dichos objetos obviamente interactúan simulando el comportamiento de la vida real. Bien, la programación orientada a objetos está basado en varias técnicas, las cuales son como la extracción, la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento. ¿Sí? Esas cuatro técnicas las veremos un poco más adelante, específicamente cada una. Bien, ahora para contextualizar un objeto en este paradigma tenemos que definirlo. Entonces, ¿qué es un objeto? Un objeto es la representación real o abstracta que cumple un papel muy importante en el dominio del problema que queremos resolver mediante el programa o la creación del software. Bien, porque lo que queremos es crear un programa. Cuando estamos programando, queremos crear obviamente un programa para solucionar un problema. Bien, por medio de un lenguaje y con ayuda de un computador. Eso es lo que queremos hacer. Ahora, un objeto se caracteriza por tres cosas. La primera es su estado, su identidad y su comportamiento. ¿Qué significa por su estado? El estado son los atributos, las propiedades, ¿sí?, de dicho objeto. Y también el enlace con otros objetos. Ese es su estado. Su entidad. Los objetos pertenecen a una clase. Bien, ya lo vamos a ver en este mismo video. Cómo crear clases, cómo crear paquetes y cómo crear nuestro primer objeto. Entonces, la entidad es, bueno, como los objetos pertenecen a una misma clase, entonces la entidad los va a distinguir entre sí. O sea, cada objeto, así pertenezca a la misma clase, va a ser único. Y eso lo va a dar su nombre. Bien, y su comportamiento son las distintas operaciones que afectan su estado. Esa es la definición del comportamiento de los objetos. En términos de programación, al comportamiento, a las operaciones que hacen que su estado cambie, que el objeto cambie su estado, se le denomina método. Entonces, en vez de decir su comportamiento o las operaciones, vamos a llamarlos métodos. Entonces, el método o los métodos cambian el estado de los objetos. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, clásico, es el objeto persona. El objeto persona tiene en su estado atributos, como cuáles: nombre, apellido, edad, estatura, fecha de nacimiento, ¿sí? Atributos de una persona. ¿Cuántos atributos se pueden tener en un objeto?
todos los que sean posibles, pero que sean los más importantes. ¿Para qué? Para que interactúen todos en el desarrollo del problema. Bien, no es colocar atributos por colocarlos ni crear atributos por crearlos. Simplemente debemos crear en los objetos los atributos, los métodos necesarios en la solución de nuestro problema. Métodos, el del objeto persona. Una persona puede leer, comer, correr, trabajar, estudiar, entre otros. Bien, pues cada método se implementará de acuerdo a nuestra destreza en el código y en lo que estemos necesitando. Y pues como ya lo mencioné, el nombre del objeto va a ser su entidad. Ahora, ¿qué es un atributo? Un atributo simplemente es la parte del objeto que describe su estado y consta de dos partes: su nombre y su tipo. El ejemplo que llevamos trabajando, objeto persona. El objeto persona tiene un nombre, un apellido. Entonces, nombre va a ser de tipo string. El nombre es una cadena. Juan, Carlos, producto, arroz, o así. ¿Sí? O sea, bueno, el objeto persona que estamos hablando. Su nombre y su tipo. Nombre, tipo string. Apellido, tipo string. Edad, tipo entero. Estatura, tipo double. ¿Sí? Tipo doble. Etcétera. Ahora, ¿qué es una clase? ¿Sí? ¿Qué es una clase? Una clase describe un grupo de objetos con características y atributos y operaciones o métodos y sus relaciones con otros. Y este conjunto de objetos en el cual se define el objeto como una instancia o un ejemplar de clase. Entonces esto es importante, esos dos como términos que son sinónimos: instanciar y ejemplarizar. Un objeto, cuando se crea un objeto de una clase, estamos instanciando la clase o estamos ejemplarizando una clase. Un objeto es un ejemplar o una instancia de una clase. ¿Qué más sobre la programación orientada a objetos? Las operaciones pues son las acciones que se le pueden aplicar a los objetos o a una clase. En la programación pues ya lo mencioné, operaciones por la palabra método. Los atributos poseen una visibilidad que puede ser pública, puede ser protegida o puede ser privada. Pública, pública. Protegida, protected. Y privada, private. Estos se le denominan esas partes se le denominan public, protected y private. Se le llama modificadores de acceso. Y entonces también lo veremos un poco más adelante cada una. ¿Cuáles son las ventajas de la programación orientada a objetos? La reusabilidad, la mantenibilidad, la modificabilidad y la modularidad. La reusabilidad, pues podemos reusar una o la clase o las clases en ese mismo programa, o sea, la podemos reutilizar en ese mismo programa o en otros programas. La mantenibilidad, entonces, pues que es más fácil de leer el código y de entender. Debido a esto, la modificabilidad se hace mucho más fácil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más sencillo corregir los errores de esta forma cuando programamos con este paradigma. Y la modularidad sirve para aislar los posibles errores que pueden surgir en el proceso. Es mucho más fácil de leer, de mantener y de corregir cuando programamos con el paradigma de programación orientada a objetos.
Ya para terminar esta parte teórica, como hay ventajas, también hay desventajas. Una de las desventajas es la curva de aprendizaje, es aprender este paradigma y aplicarlo, ¿sí? Es complejo, es difícil de explicarlo y también es un poco difícil entenderlo, pero cuando lo logramos se va a facilitar muchísimo programar en Java y en los demás lenguajes de programación que tengan este paradigma como base. Otra desventaja es el uso de recursos. Sí, pues los programas con objetos, con este paradigma, pues requieren muchos recursos en términos de hardware y de memoria del ordenador, ¿sí? O donde se está aplicando el programa. Esto lleva pues a una tercera desventaja, la cual es el tamaño del programa. Son robustos, son bastante grandes, pesan bastante y es fácil de leer el código, pero va a ser mucho código. Bien, va a ser pesado el programa. Entonces vamos a crear nuestros primeros paquetes y nuestras primeras clases y objetos. Vamos a la Apache NetBeans. Bien, aquí dentro de nuestro entorno de desarrollo voy a crear un proyecto. Va a ser sencillo. Simplemente es para explicar la creación de ciertas cosas. Bueno, esperamos un momento. Java with and Java application. Next. Bueno, aquí voy a buscar otra vez la carpeta donde estamos guardando nuestros archivos, nuestro equipo de escritorio. No, acá creo que no era. Escritorio, curso Java, Open, bueno, acá. Y voy a colocar programación orientada a objetos. Así se llama el programa, POO. Voy a quitar el Create Main Class. No quiero crear ninguna clase principal en este proyecto. Simplemente le doy Finish. Bien, ya nos quedó nuestro proyecto POO. Voy a abrirlo. En esta parte tenemos dos carpetas. El Source Packages y las librerías. Bien, las librerías no las vamos a tocar, las vamos a dejar. Bueno, apenas tenemos el JDK, ¿no? Pero se pueden agregar otras librerías. Lo haremos luego. En Source Package es la carpeta donde se van a guardar todos nuestros paquetes y nuestras clases. Para crear un nuevo paquete, clic derecho, New, Java Package. Le doy clic y voy a crear el primer paquete. Por ejemplo, el paquete se llama, digamos, persona o personas. Bien, vamos a dejarlo como en plural. Y se debe escribir de esta forma, todo en minúscula. Es como una buena práctica. Es un convenio entre programadores. Crear los paquetes todo con minúscula. No es obligación, pero es una buena práctica. Le doy Finish. Voy a crear otro paquete. El paquete Java Package, por ejemplo, empleados. Le doy Finish. Aquí voy a crear distintos paquetes. Otro paquete sería, por ejemplo, empleados, personas, por ejemplo, jóvenes. Sí. Aquí otro paquete, estudiantes. ¿Sí? Tantos paquetes como queramos. Ahora, ¿cómo se crean las clases? Muy sencillo. Por ejemplo, aquí en personas, voy a darle clic derecho, New, Java Class. Y aquí voy a colocar en Class Name el nombre de la clase de este paquete personas. Vamos a crear la clase persona, así en singular. Esta es la sintaxis para crear una clase. Que la primera letra sea mayúscula y si tiene varias palabras, por ejemplo, persona adulta, ¿sí? Entonces que cumpla esa sintaxis. Las letras que empiezan la palabra que sean en mayúscula y que no pueden tener espacios, ¿sí? Se le puede colocar guión bajo
pero no es como buena práctica. Esta es la forma correcta de crear las clases. Y aquí está persona adulta, yo simplemente voy a dejar persona y le voy a dar finish. Esperamos a que se cree la clase y aquí ya nos creó la clase pública class persona. Public class persona. Public significa que puede ser vista en otras clases o en otros paquetes. Bien, si se hace el importe de la clase persona en otro paquete, entonces se va a poder trabajar con esta clase y vamos a poder crear objetos de esta clase. Ahora esta clase va a recibir atributos. Voy a colocar acá un comentario y vamos a colocar los distintos atributos. Por ejemplo, el tipo string, el nombre del atributo, y podemos colocar con su valor de una vez, o si no, que es lo común, dejarlo de esta forma. Simplemente lo nombramos tipo y el nombre del atributo. Otro sería string apellido o apellidos, punto y coma. Tipo int, la edad, punto y coma. Tipo double, la estatura. Y de esta forma se crean los atributos, siguiendo también esta nomenclatura, esta buena práctica. Los atributos deben ser con todos en minúsculas. Y si tienen varias palabras, por ejemplo, nombre completo, por dar un ejemplo, que cumple la anotación de camel case. ¿Sí? ¿Qué es el camel case? Es un estilo como de escritura en donde la primera palabra empieza en minúscula toda y a partir de la segunda va a empezar con la mayúscula. Por ejemplo, el nombre completo, adulto. Bien escrito así. Esa es la forma de camel case y es la forma correcta, buena práctica en Java. Bien. Voy a borrar esto. Lo voy a dejar así. Así como creamos variables, no se pueden colocar números en el inicio del nombre del atributo. Bien, lo puede llevar a lo último, pero nunca en el inicio. Vamos a dejarlo de esta forma. Bueno, ya me creó totalmente el proyecto. Está un poco lento hoy el entorno de desarrollo. Creo las otras carpetas. Text package, las librerías y los text libraries. Bien, sigamos. Entonces, estos van a ser los atributos y los métodos, pues van a ser de esta forma. Si queremos que sean públicos, por ejemplo, public void. Bien, esto quiere decir que va a ser público el método, no va a retornar o no va a devolver ningún valor. Simplemente es un método que no devuelve nada. Leer. Abro los paréntesis. Estos paréntesis es la zona de parámetros, así se llaman. Dentro de los paréntesis van los parámetros del método. Puede o no puede recibir parámetros el método. Y abrimos las llaves. Y ya hemos creado el primer método, que es leer. Vamos a colocar un mensaje por consola cuando se ejecute el método. La persona está leyendo. Y eso sería, no sé qué pasa con el Apache, que está un poco lento. Listo, ya. Y guardamos. ¿Sí? Entonces ya hemos creado el primer método de tipo persona. ¿Sí? Este método leer pertenece a la clase persona. Otro método podría ser public in. Aquí no va a devolver, bueno, void significa que no devuelve nada. Y public int, y vamos a colocar, por ejemplo, un método de una persona que devuelva un número. Por ejemplo, mi edad. Entonces aquí voy a colocar persona. Y aquí voy a colocar persona. Para que reciba un parámetro.
y abro llaves. Me va a marcar un error porque como es de tipo entero necesita que devuelva un número entero. Entonces, por ejemplo, aquí voy a crear una variable de tipo int que se va a llamar mi edad, punto y coma, o de una vez le voy a colocar acá, mi edad igual a 15, punto y coma. So, y vamos a utilizar el atributo persona. Entonces, mi nombre es, bueno, aquí voy a quitar esto, voy a hacer un poco más sencillo, string nombre. ¿Sí? Voy a dejarlo de esta forma. Mi nombre es, voy a concatenar aquí, nombre, luego más, por espacio, mi edad es, y aquí voy a colocar mi edad. Ya tengo un south, ahora tengo que devolver la edad, un número entero. Entonces simplemente retorno edad, mi edad. Voy a hacerlo de esta forma, punto y coma, y así. Para que no sea tan simple esto, tan sencillo, voy a quitar, por ejemplo, aquí voy a colocar coma de tipo int edad. Voy a borrar esta que está aquí, esa variable que está ahí, y la voy a crear otra vez. Int bueno, más bien así, this.edad es igual a edad. Voy a borrar esto, mi edad, edad. ¿Para qué lo hice de la primera forma? La primera forma lo hice para poder explicar cómo se crea un método cuando no es void, ¿sí? Que puede volver un tipo entero, un tipo double, tipo float, tipo string u otro tipo. Y ahora lo utilicé de esta forma para que el atributo de la persona de tipo entero, edad, lo podamos utilizar en este método. ¿Bien? Lo podamos utilizar en este método. Bueno, voy a crear en este paquete personas, voy a crear otra clase que va a ser la clase principal. Por ejemplo, test persona. Finish. Esta clase public class test persona va a ser la clase principal. ¿Y cómo sabemos que va a ser la clase principal? Porque va a tener su método main. Vamos a crearlo. Podríamos crearlo así, public static void main, ¿sí? De esta forma, pero existe una etapa en el beans, por ejemplo, public, la s static, b de void y la m de main. Damos tab y automáticamente se crea el método main. Esto quiere decir de que recibe un arreglo, lo veremos más adelante, de strings y args, viene siendo el nombre de ese atributo, de ese parámetro. Entonces, en este public main, ¿sí? En este método principal, voy a crear un objeto de tipo persona. Entonces, lo primero que se hace es llamar a la clase persona. Luego le doy el nombre a ese objeto, persona, en minúscula. Va a ser igual a un nuevo objeto, una nueva instancia del objeto o de la clase persona. Abro paréntesis, public, perdón, punto y coma. Entonces, de esta forma es que se crean objetos, instancias o ejemplares de clase. Persona viene siendo una instancia o un ejemplar de la clase persona. Sí, un nuevo objeto de la clase persona. Y esos paréntesis significan que están llamando, esta partecita significa que está llamando al método constructor, que también veremos luego, un poco más adelante, de la clase persona. Volvemos a la clase persona y aquí no tenemos el método constructor. Cuando no lo tiene, se toma por defecto sin parámetros. Bien, eso lo vamos a ver un poco más adelante. Listo. Como esta persona, ya ese objeto, este ejemplar, esa instancia persona ya está creada, ya lo puedo llamar
ya los puedo utilizar y con la notación de punto. Persona, punto, y ya puedo tener los apellidos, la edad, la estatura, el nombre y sobre todo el método leer y el método mi edad. Entonces vamos a llamar el método leer. Control S. Voy a ejecutar. Acá me sale este recuadro de que voy a seleccionar esta clase como la clase principal. Le doy OK y se ejecuta el programa. Esperamos un momento mientras corre. Ya acá está corriendo el proyecto. Sí está un poco demorado hoy el Apache. Bien, la persona está leyendo, que es lo que creamos en el método leer. Ahora vamos a colocar persona, punto, mi edad. Y acá me dice que recibe dos atributos. El nombre, que va entre comillas, Juan, y este 0, donde va la edad, por ejemplo 29. Aquí le coloco punto y coma y le doy play. Mi nombre es Juan, mi edad es 29. Perfecto. Entonces se está ejecutando y estamos llamando los métodos de nuestra clase persona. Este video se hizo un poco largo, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Pero en el siguiente y en los siguientes videos vamos a seguir viendo y aprendiendo lo que es la programación orientada a objetos. Entonces nos vemos en el siguiente video.